la profesora Sandra Borda, investigadora, columnista. Profesora, buenos días, ¿cómo está? Hola, Gustavo, muy buenos días. ¿A usted qué sensación le dejó la visita? ¿Altamente positiva o normalita? No, sabe que a mí me dejó una sensación que debo de confesar me causó mucha impresión, y es el tono tan distinto de referirse a una secretario de Estado de Estados Unidos de Petro, ¿sabe? Creo que veníamos de 4 años de mucha obsecuencia, de un tono demasiado condescendiente, de agachar mucho la cabeza, y me pareció supremamente interesante la forma en la que Petro en 2 o 3 ocasiones durante las primeras declaraciones y luego la rueda de prensa pues dejó claro que ciertamente hay lugares en donde se encuentra con Estados Unidos, pero también hay lugares en los que no, y tienen discusiones y tienen debate y no le tienen ningún temor a poner sobre la mesa cuáles son los lugares en donde no se ven ojo a ojo, y además en sugerir que ahí es de donde se tiene que negociar. Le pongo un ejemplo clarísimo: el tema de la guerra contra las drogas. A pesar de que ambos dicen que están de acuerdo en una aproximación comprensiva y global, pues hay desencuentros clarísimos, y yo creo que Petro los dejó claros, pero también se preocupó por encontrar al gobierno de Estados Unidos a mitad de camino, diciendo, por ejemplo, que sabe y entiende que le va a tocar hacer erradicación forzada de cultivos industriales, que sabe y entiende que necesita mejorar en materia de interdicción marítima y que para eso necesita Estados Unidos, y que sabe y entiende que la cooperación de inteligencia es importantísima, y ahí también se necesita la ayuda de Estados Unidos para combatir a los narcotraficantes. Entonces, no salió con una aproximación, diría yo, tan radical en materia de la lucha contra las drogas como la que le escuchamos en Naciones Unidas, sino que decidió encontrar a Blinken en mitad de camino, y establecer allí lazos de cooperación y de entendimiento sin necesariamente darle la razón en todo ni agachar la cabeza. Así que yo creo que el balance es bueno. Profesora, muchos gobiernos de izquierda en el continente pisan la raya del irrespeto a la democracia, del totalitarismo, y para Estados Unidos es muy difícil hablar con ellos. Pero se podría convertir Petro en ese canal de comunicación con Venezuela, posiblemente con Cuba, posiblemente con Nicaragua, ya que es un gobierno de izquierda absolutamente democrático. Sí, sin embargo, me parece que Estados Unidos en sí mismo no necesita muchos canales de comunicación. Fíjense que la semana pasada nada más hicieron un intercambio de prisioneros con Venezuela directamente y sin necesidad de ningún tipo de mediación. Ahora, lo que me parece claro y fundamental, y ese sí es un lugar en el que creo que el discurso de Petro en materia internacional tiene que afinarse más, son las posiciones que él debe tomar en materia de democracia, de Estado de Derecho, de derechos humanos, inclusive en materia de derecho internacional, porque fíjese usted que ayer, cuando una periodista le pregunta a él sobre su posición en materia de la guerra de Rusia contra Ucrania, Petro no contesta. Toma la decisión simple y sencillamente de no tocar el tema. Frente a los temas de Venezuela, Nicaragua y Cuba, a pesar de que Blinken insiste muchísimo en la posibilidad que tiene el hemisferio de promover la democracia y de echarle una mano a esos países para que hagan, digamos, una transformación gruesa de sus sistemas políticos, Petro todavía, digamos, no ha terminado de definir claramente cuál es esa posición, y yo creo que, digamos, todavía falta afinar mucho, sobre todo con Venezuela, porque hay más temas de por medio que necesitan obviamente de la construcción de una aproximación muy cuidadosa y de mucha filigrana, pero no nos podemos esperar tanto tiempo. Ya se viene la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Lima, y ahí necesaria y obligatoriamente va a haber un escenario para Colombia y para el resto de países para que definan muchas de estas posiciones, así que esperemos que allá lleguen con un discurso un poco más contundente. Profesora, una inquietud final que tiene que ver con Estados Unidos, pero no necesariamente con la visita del señor Blinken. Muy temprano, Diana Castrillón, nuestra corresponsal en Washington, pues nos confirmó que el presidente Biden va a buscar un segundo mandato en la Casa Blanca. Muchas veces lo hemos visto, nos parece que está un poco cansado, a veces perdido, con falta de sintonía con la realidad. ¿Sí será que Biden se le mide a la reelección?
Pues lo que pasa es que tampoco hay muchos candidatos demócratas por ahí en una muy buena medida eso sucede porque los demócratas están tremendamente expectantes de lo que va a pasar con el Partido Republicano y con la candidatura de Donald Trump, porque saben perfectamente que medírsele a este titán otra vez, siendo un candidato nuevo, siendo un candidato que no está en la Casa Blanca, digamos que no está buscando reelección, va a ser tremendamente difícil. Entonces, por supuesto, yo estoy de acuerdo con todo lo que usted dice sobre Biden. A mí un segundo término de Biden me parece que es jalar demasiado la pita pues del aguante de Biden, pero también creo que el Partido Demócrata está en una situación muy difícil. Vamos a ver qué sucede con las elecciones de mitad de término, cómo quedan acomodadas las fuerzas en el Congreso, porque eso en una muy buena medida puede, digamos, darle un respiro adicional a los demócratas y puede además poner sobre la mesa la necesidad, pues, liderazgos nuevos, distintos, que eventualmente le puedan apuntar a eso. Pero eso va a ser un proceso electoral muy difícil, sobre todo si no se logra definir la situación judicial de Donald Trump en esas elecciones y termina siendo un candidato, pues, digamos, ya definido por parte del Partido Republicano. Profesora Sandra Borda, muchas gracias por sus luces para 6 AM y nuestra audiencia, muy amable. No, con mucho gusto, Gustavo. Un saludo para todos en la mesa.